Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Extra Noticias. Es un gusto poder informarle y vamos a iniciar con el detalle de las informaciones porque las elecciones nacionales dejaron cerca de un 27% de abstencionismo en el país. Es la cifra más baja de las últimas 4 elecciones presidenciales. Con un 95% de las mesas escrutadas hasta el momento, el Tribunal Supremo de Elecciones reveló un dato contundente. Más personas salieron a votar este domingo en comparación al 2022, al 2018 y al 2014. Expertos consultados por Grupo Extra afirman que la diversidad de partidos políticos, así como el claro deseo a la continuidad, destacan como las principales razones de estas cifras. Vimos una elección que se convirtió, de hecho, en un referendo entre continuidad y cambio, y eso hizo que personas que en comicios anteriores se quedaban en la casa sintieran que ahora había algo en juego. El llamado al voto funcionó, pero no fue un monopolio de un solo sector. Politólogos también comparan los datos de este domingo con los presentados en el año 2010, cuando Laura Chinchilla llegó al poder. Un hito en estas elecciones es el decrecimiento del abstencionismo, llega a un 30%, muy similar al observado en el año 2010, cuando por última vez también, como en esta ocasión, se había ganado la presidencia en primera ronda. En comparación al año 2022, el abstencionismo se redujo en casi 13%, ya que ese año alcanzó el 40% en la primera ronda. Aunque los datos aún no están al 100%, según el Tribunal Supremo de Elecciones, Guanacaste, Limón y Punta Arenas repetirían como las provincias donde menos personas votaron. Y con un tono más conciliador y en medio de continuos llamados al diálogo, Laura Fernández rindió su primera conferencia como presidenta electa de Costa Rica. Tras obtener un triunfo histórico en primera ronda, Laura Fernández pide a los partidos de oposición acercar su proyecto político para mejorar las condiciones del país. A pesar de que hace unos meses aseguraba quemar los puentes de diálogo que fueran necesarios, la mandataria electa pide más apoyo de las diferentes fuerzas políticas. Mi deseo genuino de que a quienes fueron opositores en la campaña política hoy se sumen con valentía y antepongan el interés público de nuestra patria bendita antes de cualquier revanchismo o antes de cualquier cálculo político. De momento, Fernández no reveló cuáles serían las principales fichas de su nuevo gabinete, aunque aseguró que desde ya se encuentra trabajando en la búsqueda de su equipo. Ustedes conocen de mi genuino interés de que al frente de las instituciones estén los mejores costarricenses, personas que tengan estatura técnica, estatura moral y que generen resultados. Así que yo voy a empezar una evaluación del estado de situación de todas las instituciones, de los roles que los diferentes jerarcas están desempeñando. Fernández tampoco reveló quién sería el vocero de la fracción legislativa, ni quién será la persona que aspire a la presidencia del Congreso. Bueno, y tras una intensa jornada electoral quedan muchas cifras y muchos aspectos por analizar de lo que viene además también para los próximos días con el cambio de gobierno. Y queremos analizar diferentes detalles que quedan todavía de los datos que surgen de las elecciones de este domingo. Para eso nos acompaña don Sergio Araya, politólogo, para conversar con nosotros. Don Sergio, muy buenas noches. Bienvenido a Mesa de Análisis. Muy buenas noches, Gabriela, y buenas noches a las personas que nos están siguiendo a través de las distintas plataformas. Don Sergio, bueno, arrancamos con una de las cifras tal vez más relevantes y que más nos ha generado sorpresa a todos, positiva, de una manera positiva, y es la reducción del abstencionismo. Ahí estábamos viendo esa cifra, un 27% es lo que manejamos hasta el momento. ¿Y cómo podemos evaluar, por supuesto, esa motivación que cambió definitivamente el comportamiento tradicional de los electores que venían un poco reacios a participar de esta fiesta electoral? Sí, se dice que en fenómenos o en escenarios de polarización política pueden darse dos situaciones. Una, desincentivar la participación, o totalmente lo opuesto, aumentarla. En esta ocasión, ese escenario de polarización que se fue configurando terminó por potenciar esa participación. Amén de que, como bien decía uno de los analistas consultados en la nota, esto se convirtió en una especie de referéndum sobre la popularidad, sobre la permanencia del proyecto que hoy lidera el presidente Chávez. Digamos que esto aglutinó en dos grandes bloques al electorado que se sintieron movidos a ir a las urnas, unos
para darle el espaldarazo, el respaldo a ese proyecto de continuidad, en este caso a través de la hoy presidenta electa Laura Fernández, y otros para evitar que eso ocurriera y que en algún momento todavía no tenían certeza de cuál podría ser la candidatura que a su criterio tendría la mayor posibilidad de evitar esa situación y terminaron decantándose por la de Álvaro Ramos. Don Sergio, ¿qué impacto también tiene la participación del voto joven para que esta estadística resulte en este 27% de abstencionismo que es el que estamos viendo en este momento? ¿Eso pudo haber inclinado un poco también esa participación sumado a este escenario que usted nos comentaba? Bueno, ese es un factor que hay que desagregar con más precisión una vez tengamos más pormenorizado, digamos, las distintas fuentes de donde se nutre, digamos, esta amplia participación, pero ciertamente ese es un tema que puede ser relevante, ¿verdad? Adicionalmente, el tema de la importante participación que se registra en algunos cantones donde hay, digamos, niveles de situación socioeconómica bastante deficitarios, donde son cantones con índices de desarrollo humano bajos, que dicho sea de paso, prácticamente todos los ganó y por una diferencia importante la hoy presidenta electa. Vamos a incorporar también a esta conversación sobre lo que nos deja en la jornada electoral de este domingo a la analista Katia Benavides, quien se encuentra también acompañándonos en esta mesa de análisis. Katia, muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Gabriela, muy buenas noches, don Sergio. Espero que se encuentre muy bien y muy buenas noches a toda la audiencia. Conversábamos con don Sergio acerca de esta cifra del 27% de abstencionismo. Por supuesto que nos alegra mucho ver que la participación, y tal como era la constante y las personas reafirmaban que había muchísima participación, pues así lo terminan de constatar los datos. Katia, mencionaba don Sergio también algunos aspectos y cuál es en su punto de vista lo que motivó a salir a los costarricenses a votar en esta ocasión. Bueno, coincido con don Sergio que existen dos posibilidades cuando hay polarización en una sociedad, que es o incentivar la participación o más bien desincentivarla. Y yo creo que aquí logró tanto los medios de comunicación a través de los debates, la invitación a asistir a las urnas, también el llamado que hacía el Tribunal Supremo de Elecciones, y lo que se logró es un dato histórico. No teníamos estos datos desde 1998 con un abstencionismo tan bajo, con una excepción en el 2010-2014 en la elección de doña Laura Chinchilla, donde efectivamente también se llega a un 30.9% que después se ha venido incrementando hasta llegar a niveles del 40% en la elección pasada, que ya empezó a ser un poco preocupante de que solo el 60% de la población participara. Y para sorpresa de todos y alegría, la fiesta democrática se centró, Gaby, especialmente en el tema de esta participación en las urnas. Habían filas y eso le llena a uno de emoción en la fiesta democrática del día de ayer. Quería preguntarles también, porque surge ahora, ya que tenemos pues el panorama real del comportamiento de las personas y también específicamente como votantes, de las encuestas. Nos surge ahora entonces la pregunta, bueno, vamos a ver en qué coincidieron las encuestas y además para poder comprender nosotros también como electores cómo se utilizan estas herramientas, ¿verdad? Y ya cuando vemos esta comparación, en qué coincidimos y en qué no tuvieron razón las encuestas. Don Sergio, voy con usted primero para sus impresiones de este tema. Unos días previo a la elección y el de IDESPO, si usted incluye, digamos, el tema del margen de error y demás, tienen cifras que finalmente, por lo menos en lo que a doña Laura Fernández se refiere, inclusive en lo que a la tasa de abstencionismo se proyectaba, terminan siendo muy cercanos a lo que finalmente se produjo ya con las urnas debidamente cerradas y en este proceso de escrutinio. Me parece que eso, pues, de alguna forma fue gestando, recordando, y eso siempre reitero, que jamás es interés de una encuesta seria, bien constituida, rigurosamente montada, ser predictiva.
pero sin embargo sí hay que reconocer que fueron reflejando muy bien las radiografías del momento y las tendencias que se fueron configurando. Otra fue el candidaturas, ¿verdad? Siempre, digamos, al final, doña Laura punteó en todos los estudios de opinión. Don Álvaro Ramos estaba siempre en un segundo lugar, y en el tercero y cuarto, pues ahí se disputaban, variaba un poquito, pero se disputaban básicamente los que finalmente quedaron en esas posiciones en el resultado de ayer. El único dato tal vez distinto y que tiene que ver con esta situación que incluso Katia muy bien señalaba, de esa efervescencia que se produjo en la recta final del proceso, inclusive recta que ya no fue registrada por esos estudios de opinión, sí, fue el repunte que tuvo don Álvaro para no solo mantener ese segundo lugar, sino para sacar finalmente la votación que hoy lo tiene pues por encima del 30 y tanto %, cuando los estudios pues lo dejaban muy rezagado en la proyección de votos. Entonces me parece que es una, digamos, reitero, sin que ese sea el objetivo, ni muchísimo menos de los estudios de opinión, de las encuestas, pero calma un poco esa polémica, reitero, que se había estado suscitando en torno a este instrumento de medición, y particularmente a las que se han dedicado a sondear cuál puede ser eventualmente la intención de voto de la ciudadanía. Katia, ¿cuál es su observación con respecto a esta comparación y lo que ya vimos reflejado en la realidad? Bueno, lo único que debería de complementar acá, porque coincido con todo lo que acaba de indicar don Sergio, tiene que ver con que el margen de error, vamos a ver el dato que reflejó en la votación la tarde de ayer en relación a doña Claudia y don Ariel, están dentro del dato de los márgenes de error que presentaban las últimas encuestas publicadas el miércoles anterior. Como lo dijo don Sergio, hay que recordar que los estudios de opinión son fotos en el momento, no, ni siquiera es el día de la publicación como tal, sino vienen de días anteriores, y hay efectos importantes. Por ejemplo, esta última semana se dieron los debates. Hay que recordar que dos terceras partes de la población se deciden entre la última semana de la elección y el propio día de la elección. Entonces quiere decir que durante estos últimos días puede que hayan unas tendencias y una decisión de asistir a las urnas que efectivamente estos estudios no lograron cubrir en la última fotografía que lograron hacer antes del día del 1 de febrero. Bueno, y hablando también un poco más de los resultados que estábamos viendo, mencionaba incluso don Sergio este repunte del Partido de Liberación Nacional. Ya viendo un poco los resultados y entrando en materia, como decimos, de lo que hemos visto además reflejado, quiero tal vez conversar acerca de estas principales observaciones que incluso hacen las personas en redes sociales, discusiones que se generan posteriormente. Ayer se mencionaba mucho el optimista discurso de don Álvaro Ramos, y aquí llama mucho la atención también el efecto del Partido de Liberación Nacional, que incluso, si recordamos, su campaña tuvo serios problemas a lo interno para ponerse de acuerdo, para generar alianzas entre el mismo partido, y cómo vemos un resultado en segundo lugar pues bastante contundente, como podríamos decir. ¿Cómo evalúan ustedes lo que pudo haber pasado en esta última semana para que dieran esos resultados? Katia. Sí, bueno, efectivamente, don Álvaro Ramos tenía un reto muy importante, que era cambiar ese chip de partido tradicional, que él desde lo interno evidentemente iba a tener algunas resistencias que se dieron durante todo el año pasado, pero era también ese factor y ese mensaje que querían dar a la ciudadanía de cambiar ese discurso y esa forma de hacer política. Quería hablar de representantes nuevos, de personas que no fueran repitentes ante la Asamblea Legislativa, con reglas, podríamos decir, no escritas, que empezaron a romper esquemas de tradiciones que ya se daban en el Partido de Liberación Nacional. El reto fue grande para don Álvaro, sin embargo en la recta final, y creo que el desempeño que tuvo en los debates fue muy bueno, conectó
en esos espacios con la población, logró poner un mensaje y eso es lo que lo hace tener la cantidad de votos que se dan ayer en los resultados de las urnas. Sin embargo, también vemos cómo se dio un quiebre de voto, porque debido a ese quiebre de voto, él llega a un 33% de votos para presidente, pero vemos cómo Ariel Robles tiene menos porcentaje, pero con una fracción también importante de 7 diputados en la próxima conformación de la Asamblea Legislativa. Tal vez antes de ir con usted, don Sergio, vamos a ver una información que preparamos al respecto que sucede tras la victoria de Laura Fernández, y es que escuchamos cómo este mapa político del país entra en una nueva etapa, ¿verdad? Y ahí vemos los discursos que dieron algunos de los candidatos posteriormente a ese momento, y ahí estamos viendo algunos mensajes. Vamos a escucharlos. Con más de 1.150.000 votos, Laura Fernández logra una victoria contundente en primera ronda, mientras los partidos opositores comienzan a definir su papel frente a un oficialismo con mayoría simple en la Asamblea Legislativa. Llamo a la construcción de acuerdos, llamo a seguir sanando. Le deseo a doña Laura Fernández que Dios le dé mucha sabiduría para gobernar. Nosotros la respaldaremos cuando sus decisiones sean en bien del país. Hago un llamado a todas las fuerzas democráticas en este país para que unamos esfuerzos, para que sigamos haciendo un bloque democrático que garantice que no va a haber ningún avance antidemocrático ni autoritario en este país. Analistas coinciden en que los resultados reflejan una recomposición de la oposición y un mensaje claro del electorado. Fiscalización firme, pero sin alianzas ambiguas frente al nuevo gobierno. Que cuando uno defiende una idea en las urnas, la defiende con más fuerza en la calle. Y mientras exista Frente Amplio en la vida política de Costa Rica, va a existir democracia. Con discursos distintos, pero un mismo énfasis en la democracia, la oposición se prepara para un periodo legislativo donde el control político y la representación ciudadana marcarán el pulso de los próximos 4 años. Ahí estábamos escuchando, don Sergio, algunas de las posiciones, pero queríamos escuchar también, por supuesto, su posición y su opinión con respecto a este repunte que logró Liberación Nacional en estas últimas semanas. Sí. Lo logra su candidato, más que la estructura. Creo que, como bien decía Katia, la performance de don Álvaro en los debates ayudó a terminar de convencer a aquel sector que buscaba un potencial contendor que tuviera en una eventual segunda ronda la posibilidad de competirle de tú a tú a doña Laura Fernández. Encontró entonces en don Álvaro y en su desempeño ese candidato idóneo, que inclusive, como bien decía también Katia, generó ese tipo de quiebre de voto de algunos que apostaban por él para la presidencia, entiéndanse, para esa disputa en una hipotética segunda ronda, y para diputados por, especialmente Frente Amplio, por lo que consideran puede ser realmente se concretó de Laura Fernández. Me parece que eso, bueno, el partido, digamos, que lo ha catapultado a él, deberá de analizarlo ya internamente, ¿verdad? Que con mucha, digamos, autocrítica y mucha honestidad interna, entender cuánto gravitó la figura del candidato en ese resultado, que evidentemente fue muy positivo, porque al menos a nivel legislativo les permite mantener una fracción importante y no lo que en algún momento se proyectaba, que iba a ser, digamos, un descalabro en términos de representación parlamentaria. Muchas gracias, don Sergio, por esa observación también. Y vamos a conversar ahora también de la figura de la presidenta electa Laura Fernández. Para esto vamos a conocer algunos datos que nuestro compañero Daniel Suárez nos recopiló, porque es la segunda presidenta más joven de Costa Rica. Así será una vez que asuma su mandato. Hoy, 2 de febrero del año 2026,
todo Costa Rica se levantó con un nombre en su cabeza. Laura Virginia Fernández Delgado es la nueva presidenta electa del país, pero conozcamos un poco los datos más importantes de la nueva mandataria que tendrá que dirigir a 5 millones de costarricenses. Laura Fernández es la primera presidenta nacida en Punta Arenas desde el año 1882, cuando en su momento Saturnino Lizano fue mandatario de facto en esa época. Un aspecto importante en el escenario político que se vive actualmente es que es la mandataria con más apoyo legislativo desde el año 1982, cuando en su momento Luis Alberto Monge tuvo el apoyo de 33 escaños liberacionistas. Actualmente Pueblo Soberano tendría 31. Además, un aspecto que mucha gente ha pensado es que es la segunda mandataria que llega a Zapote. Ya lo había hecho Laura Chinchilla del año 2010 hasta el año 2014. Ahora, otra cosa que es importante resaltar es el tema de su edad. Con 39 años, Laura Fernández se convierte en la segunda mandataria más joven en la historia del país, ya que en 2018 Carlos Alvarado se convirtió en el primero al llegar a Zapote con 38 años de edad. Otro aspecto importante relacionado a su vida política es que es la segunda politóloga que llega a Casa Presidencial, ya que en 2010 el primer lugar fue para Laura Chinchilla. Esta es la cuarta ocasión en la cual el país le da la continuidad al gobierno de turno, ya que en 1998 hasta el 2006 fue la Unidad Social Cristiana quien estuvo en Zapote. Del 2006 al 2014 fue el turno del Partido Liberación Nacional y en la actualidad, del 2002 hasta al menos el 2030, será el chavismo el que gobierne para todos los costarricenses. Ahora, recordemos que antes de ser candidata presidencial, Laura Fernández fue ministra de Planificación Nacional y Política Económica. Es decir, es la tercera persona en ocupar ese cargo que se convierte en presidente de la República. Anteriormente lo había hecho Miguel Ángel Rodríguez y Óscar Arias Sánchez. Estos son los datos más importantes de la presidenta número 50 de Costa Rica, que a partir del 8 de mayo del presente año gobernará para todos los costarricenses. Muchas gracias a Daniel por esa recopilación de datos que nos llaman poderosamente la atención, y queríamos consultar también con ustedes algunas similitudes entre las mujeres que ocupan ahora este cargo, como Laura Chinchilla, doña Laura Fernández en este caso. Y llama la atención, no sé si podemos saber, ¿verdad?, cómo nos deja esto puesto con respecto a otros países del mundo, ya tener dos mujeres en cargos de presidentas del país. Don Sergio, su visión. Bueno, de que hayan optado por la más divergencias que similitudes, ¿verdad? Inclusive los contextos en los que llegan, lo que significa, inclusive simbólicamente cada una de ellas, marcan, digamos, derroteros muy diferenciados. Me parece que la actual presidenta electa, bueno, evidentemente tiene el gran desafío ahora de comenzar a proyectar un liderazgo, vamos a plantearlo así, un liderazgo propio, digno de quien va a ostentar el alto cargo que a partir del 8 de mayo va a asumir, porque pues por lo menos en esta campaña, ¿verdad? Y como parte de la estrategia, que dicho sea de paso, fue muy exitosa, pues tuvo un perfil bastante, digamos, supeditado a la figura que es referente en el movimiento que le permitió potenciarse y catapultarse primero como candidata y después ahora ganar esta elección y convertirse en presidenta electa, mientras que doña Laura Chinchilla, que también evidentemente en su momento se consideró que había sido promovida por el que en ese momento era su compañero de fórmula, recordemos que ella era vicepresidenta del presidente Arias, demostrar un liderazgo propio que inclusive, por ser la primera mujer con real opción de aspirar a la presidencia, enfatizó mucho en ese elemento. Entonces sí, hay algunos aspectos que hacen que aunque las dos, digamos, tengan esa distinción de ser las primeras dos mujeres en Costa Rica, ciertamente hay más diferencias que similitudes. Katia, sí, vemos algunas figuras también políticas mujeres en otras partes del mundo.
con una situación similar. Vamos a ver, en Europa es la región donde los países más han repetido este tema de liderazgos femeninos. Está Irlanda, Islanda y Finlandia, que también han tenido 2 presidentes mujeres en distintos momentos. Pero hablando también en el caso de Alemania con doña Angela Merkel, tuvo un periodo muy largo, del 2005 al 2021, y demostró muchísimo liderazgo en este sentido. En el caso de América Latina tenemos a Argentina con doña Isabel Martínez de Perón, y con doña Cristina Fernández. Y en el caso de ahora de Costa Rica, que está doña Laura Chinchilla y doña Laura Fernández. Fenómeno interesante. Vamos a hacer una pausa, pero queremos analizar además con ustedes la conformación de la Asamblea Legislativa, que nos deja, por supuesto, muchísimos puntos por analizar. Hacemos una pausa y ya regresamos con más en esta mesa de análisis. Bueno, ¿y quiénes son los 57 nuevos diputados que llegarán a la Asamblea Legislativa para el periodo 2026-2030? Vamos a repasar esta información que nos tiene el periodista Justin Díaz. Este 1 de febrero no solo se eligió quién va a ser el presidente de Costa Rica, sino que también se eligió a los padres y madres de la patria, quienes serán los encargados de dictar asuntos de importancia dentro de la Asamblea Legislativa. Estos son los 57 rostros que dirigirán 2026-2030. En primera instancia tenemos la fracción oficialista, es decir, del partido Pueblo Soberano, donde tenemos figuras que funcionaron para el gobierno de Rodrigo Chávez, como Nogui Acosta, quien fungió como ministro de Hacienda, Ana Caterina Müller, quien dirigió la cartera de Educación Pública, Esmeralda Britton, quien fue la encargada de la Junta de Protección Social, o Marta Esquivel, incluso, que dirigió la Caja y además fue parte del Ministerio de Planificación. Además, tenemos figuras que, si bien no fueron funcionarios públicos, siempre fueron cercanos a la figura del presidente Chávez, como Mayuli Ortega. También tenemos a Yara Solís, quien fue la encargada de secretaria del Consejo de Gobierno. En total serán 31 diputaciones. Además, en segundo tamaño, tendremos al Partido Liberación Nacional, con un total de 17 escaños. Dentro de sus figuras nos encontramos funcionarios de la parte municipal, como Fello Vargas, quien fue alcalde de Goicoechea, o Ísidoro Alfaro, quien funge hasta este 1 de mayo como regidora de la Municipalidad de San José. Estos serán la principal fuerza de oposición, ya que son la segunda fracción de mayor cantidad de curules para el periodo 2026-2030. Viendo reducido su tamaño, tenemos a la fracción del Frente Amplio, que, si bien aumentará con respecto a la actual Asamblea Legislativa, tendrá apenas 7 curules. Y dentro de sus figuras destacan algunas personas que ya fueron diputados, como José María Villalta o Edgardo Araya, así como asesores de los actuales diputados del Frente Amplio. Finalmente, tendremos 2 fracciones unipersonales, los cuales se tratan de Claudia Dobles, quien hasta el día de ayer era candidata presidencial de la coalición Agenda Ciudadana, y que ahora dependerá de una única curul con dicha agrupación. Y finalmente, Abril Gordienco, quien se encargará de defender al Partido Unidad Social Cristiana dentro de la Asamblea Legislativa. Todas estas personas se encargarán de dictar leyes, proyectos de ley, presupuestos y demás reformas que requiera el Estado costarricense. Todo esto a partir del 1 de mayo del 2026. Bueno, una asamblea sin duda con algunas particularidades. Nada más, antes de ir al tema de la asamblea, nos quedaba, Katia, por ahí un dato de mujer presidenta de América Latina, por ahí que queríamos mencionar. Así es, y le agradezco mucho a don Sergio, doña Michelle Bachelet, que tuvo 2 mandatos presidenciales, 2006-2010 y luego 2014-2018. El dato no es que fueron 2 mujeres, pero sí estuvo en 2 periodos y no de manera consecutiva. Ok, ahí entonces dejamos para que quede la información completa. Y vamos ahora de inmediato a la Asamblea Legislativa conformada, como nos lo explicaba nuestro compañero Justin Díaz. ¿Cuáles son esas particularidades? Vemos además diputados que ya han pasado por la Asamblea Legislativa y algunos que son funcionarios municipales. ¿Qué podría destacar cada uno de ustedes de cómo está conformado estos 57 diputados, don Sergio? Bueno, consolidar estas cifras, ¿verdad? Pueblo Soberano
que es su primera incursión formal en el ámbito legislativo, comienza, digamos, de una forma contundente. La última vez que una fracción tuvo 33 curules fue Liberación Nacional en 1982. Hay 5 fuerzas a hoy una diputación garantizada, que son la Coalición Agenda Ciudadana y la Unidad Social Cristiana, coalición con doña Claudia, que tenía esa doble postulación, un frente amplio que sube, aparentemente uno más, y que va a tener de los diputados que usted mencionaba, Gabriela, con alguna expertise, bueno, con experiencia, ya José María Villalta en su tercera oportunidad y don Edgardo Araya, por ejemplo, en su segunda, mientras que la única diputada de la Unidad Social Cristiana, que son los partidos que siempre han tenido como más presencia legislativa en las últimas 2-3 décadas, bueno, Liberación desde que existe allá en los años 50, con la particularidad de que son diputados todas y todos nuevos, es decir, como sus papeletas eran de gente totalmente, sin experiencia previa en el ámbito legislativo, obviamente las diputaciones que consiguen tienen esa particularidad. Y en el caso, por ejemplo, del Pueblo Soberano, bueno, una gran mayoría de personas que fueron forjando, digamos, su presencia en el ámbito político en el gobierno actual, con algunos que han fungido como asesores parlamentarios. El caso de don Noy Acosta, que bueno, se le conoce más por su rol de ministro de Hacienda en la administración actual, pero que ha sido asesor parlamentario inclusive de otras bancadas en cuatrienios anteriores. Me parece que es muy interesante porque al tener 30 o más diputados, el partido oficialista, doña Laura, pues arrancaría, digamos, de entrada a priori con una mayor facilidad que la que han tenido sus antecesores, que ganando el Ejecutivo no han tenido una mayoría oficialista, ni siquiera sus partidos han sido la primer minoría. Ni don Guillermo, ni don Carlos, ni don Rodrigo han tenido esa prerrogativa. La última fue justamente doña Laura, pero con 24 diputaciones, ni siquiera llegó a la mayoría de los 29. Entonces, digamos que se abre toda una expectativa, ¿verdad? Recordemos que el 1 de mayo arranca el periodo de sesiones extraordinaria, donde el Ejecutivo tiene la iniciativa en la agenda legislativa. Bueno, con esta, digamos, correlación de fuerzas, uno supondría que va a ser todo como más fluido, ¿verdad? Inclusive la instalación de las comisiones, que muchas veces se ha utilizado como un argumento para justificar por qué ese primer periodo de sesiones extraordinarias de la primera legislatura tiende a ser un poco lento. Sin embargo, con eso termino, reitero, prácticamente en Pueblo Soberano, pues hay poca expertise en lo que es ya la dinámica parlamentaria, y en las diputaciones de Liberación lo mismo. Las del Frente Amplio tienen la ventaja de que, bueno, además de contar con los que ya mencioné, muchos son, digamos, asesores de la actual bancada, pero su curva de aprendizaje de este tema tan árido que es el reglamento legislativo, pues evidentemente ya la han superado, pero estos otros diputados, incluidos los del oficialismo, sí van a tener que enfrentar ese proceso de comprensión y aprehensión e interiorización y dominio para la estrategia política de, por ejemplo, lo que es el reglamento legislativo. Katia, antes de conocer también su posición con respecto a este perfil que nos plantea la nueva Asamblea Legislativa, surge una pregunta también, si ya esta sería la conformación o podría haber alguna variación con respecto al conteo de votos que faltan. Hay que recordar que la forma en que se asignan las curules en la Asamblea Legislativa es por el sistema de cociente y subcociente. Actualmente, normalmente, los partidos que no alcanzan el subcociente quedan ya por fuera de la asignación de las curules, y por eso es que hay un tema muy llamativo, porque se indicaba que al aumentar la participación, la fragmentación de la representación en la Asamblea Legislativa
podía bajar, y efectivamente, actualmente habían 6 partidos representados en la Asamblea Legislativa. Para la próxima vamos a tener solo 5 bloques de diferentes partidos políticos y 2 casos muy particulares de fracciones unipersonales, que en esta ocasión no se dieron. Las fracciones más pequeñas eran conformadas por 6 diputados y diputadas, y fue la legislatura anterior que don José María Villalta tenía esta condición de fracción unipersonal. Hay que entender que efectivamente estamos terminando el conteo de votos. Yo sí me espero a esa declaratoria oficial que hace el Tribunal Supremo de Elecciones, porque aquí un voto, 2 votos juegan un papel muy importante a la hora de la repartición de estas curules y de la asignación. Entonces podríamos tener tampoco cambios muy radicales, ¿verdad? Lo que podría hacer es que un partido gane uno y el otro la pierde en alguna provincia, pero ya se podría dar por sentado que tenemos el 98% de certeza de que la conformación va a quedar de la manera en que ya desde anoche la estábamos planteando. Temas importantes. Vamos a tener 30 mujeres en el Congreso. Es la primera vez que arrancamos con tanta representación femenina en el Congreso, y vamos a entender también que esperamos que hayan temas transversales, que el tema de género sea un tema transversal en la construcción de la política pública. Una población que es la mitad de la población de nuestro país, que además tiene sensibilidades particulares en el tema de seguridad, en el tema económico, y que además era el porcentaje o el perfil de indecisos que más se reflejaba en esta elección, que también aquí viene a ser importante. Otro aspecto que valga la pena señalar, ya don Sergio lo indicaba en su intervención, tiene que ver con esa renovación que tenemos de la Asamblea Legislativa. Solo 3 diputados vienen a repetir: don Gonzalo Ramírez, que ahora es del partido Pueblo Soberano, don José María Villalta y don Edgardo Araya. Aquí, de los 3, solamente don José María Villalta ha ejercido como diputado con la nueva reforma al reglamento legislativo. Sin embargo, vemos cómo hay diferentes conformaciones dentro de las fracciones de personas que han laborado como asesores dentro de la Asamblea Legislativa, y este es un plus en esa curva de aprendizaje que tienen que tener los señores y las señoras diputadas, tanto en el manejo legislativo como en la dinámica como tal. Creo que don Sergio fue amplio al indicar que al tener esta mayoría simple de 31 votos para el oficialismo, le es más sencillo organizar el día a día de la Asamblea Legislativa. Van a tener más presencia en comisiones, van a tener más facilidad a la hora de nombrar a los candidatos y candidatas, tanto en el directorio legislativo como quien preside las comisiones legislativas, y van a tener un fuerte impacto en el tema de los dictámenes. Un tema muy relevante que para mí es importante señalarlo tiene que ver con el presupuesto nacional, que es un instrumento que le da tanta ejecución al Poder Ejecutivo para que pueda desarrollar esas propuestas y esa política pública que tiene proyectada en su Plan Nacional de Desarrollo. Y este nada más requiere 29 diputados y diputadas, entonces va a salir fácilmente la discusión en el tema del presupuesto nacional, sumado a eso que ya don Nogui Acosta, después de ser ministro de Hacienda, le permite también una facilidad para entender el procedimiento de este proceso que normalmente lo tenemos en el mes de noviembre en el plenario legislativo. Don Sergio, y lo adelantaba también Katia, ¿qué les permitirá a esta fracción tener esa mayoría de 31 diputados? ¿Qué le permite además esa ventaja de contar con esta mayoría para, ya lo adelantaban además hoy en conferencia de prensa, cuáles son algunos de sus proyectos prioritarios también, pero qué beneficios les otorga esta mayoría? Bueno, le otorga
añoran tener, que es esa mayoría parlamentaria que justamente les permita mover sus agendas programáticas y políticas con más fluidez, con menos, digamos, dificultad en cuanto a que, a pesar de que el Parlamento sigue siendo un escenario por excelencia de negociación y de forja de acuerdos, pero evidentemente en un término de eficacia, pues es más sencillo, digamos, tramitar algunas cosas para las que solo se requieren 29 o algunos votos menos y solo hay 38 presentes, que es prácticamente mucho de la legislación ordinaria, ¿verdad? Les va a permitir, si lo quisieran, eso ya lo veremos el 1 de mayo, poder integrar un directorio legislativo monocolor, que no fue la tónica, digamos, de los últimos tiempos, le permitirá tener ese control, como bien decía Katia, en las comisiones. Por ejemplo, le va a permitir o le permitiría designar en 2 años plazo al nuevo Contralor o Contralora General de la República sin tener que negociar con más nadie, al defensor o defensora que sustituya al actual titular de ese puesto sin tener que negociar con más nadie. Ya si lo hacen es por una cuestión de estrategia, pero digamos ya con los votos podrían hacerlo de manera totalmente unidireccional, entre otras cosas, ¿verdad? Ahora, hay aspectos que sí no pueden y que sí requiere siempre de la presencia de las otras diputaciones, porque la mayoría calificada está presente y no se puede, digamos, obviar reformas constitucionales, designación o remoción de magistraturas de la Corte Suprema de Justicia, inclusive el levantamiento o no de las garantías individuales establecidas en la Constitución Política. Son aspectos que sí requerirían de esa forja de acuerdos con otros diputados de los de la oposición. Vamos a ver, digamos, esto abre un panorama, repito, bastante interesante, bastante inédito. Yo nada más, y esto es una pequeña, digamos, disrupción para remontarme a la historia, a propósito de la fracción que tuvo Liberación Nacional con 33 legisladores. Creo que esa no fue. Estaba integrada por 16 o 17, 18 creo que eran, por decisión de un acuerdo del entonces presidente Luis Alberto Monge, se dieron los votos para que esa coalición unidad surgiera un partido que llegó a ser el Partido Unidad Social Cristiana, mediante una ley que requería una cierta mayoría. ¿Por qué? Porque don Luis Alberto consideraba que en el ejercicio de la democracia pluralista era importante al menos contar con 2 fuerzas que pudieran hacerse un equilibrio de poderes, que se balancearan en el ejercicio del poder. Bueno, eso, digamos, pudo perfectamente no haberlo hecho y tuvo, digamos, la visión de estadista, diría yo, de demócrata consumado, de promoverlo. Pero, reitero, tiene muchísimo para maniobrar, pero ciertamente hay que entender que eso no sería, digamos, suficiente si lo que queremos es fortalecer un sistema democrático donde las minorías, y ahora sí, bien gráficamente definidas como minorías, también tienen que tener un espacio, toda vez que representan a un segmento de la población que no necesariamente acuerpa a esa fracción mayoritaria. Hay un aspecto interesante, y bueno, gracias a don Sergio, porque realmente nos queda bastante claro, ¿verdad?, cuál es ese panorama entonces al que nos enfrentamos. Un aspecto interesante también que queremos analizar con ustedes. Vamos a ver una nota también que preparamos al respecto y luego para poder ampliar. Hay 2 agrupaciones políticas del actual Congreso que no consiguieron diputaciones para este periodo del 2026-2030, que fue una situación similar a la que ocurrió hace 4 años con la salida del Partido Acción Ciudadana. Entre mensajes de apoyo, oposición y respeto al Tribunal Supremo de Elecciones, TCE, los diputados salientes aprovecharon el control político de este lunes para conversar sobre las elecciones del 2026. Si bien la fiesta electoral incluyó a todos los partidos políticos, algunas de las fracciones verán su cantidad de curules reducidas, como la Unidad Social Cristiana. La unión es la palabra que debe llamarnos a reflexionar una nueva gobernanza. Por eso felicito a doña Laura por tomar la estafeta que hasta el día de hoy ha llevado don Rodrigo Chávez y doña Pilar Cisneros. Los felicito porque ustedes, al igual que hoy, representan al costarricense. Por su parte,
la oposición buscó dar mensajes de unión y esperanza a los costarricenses. También quiero agradecer particularmente a Ariel Robles. Ariel ha hecho una campaña de altura, me enorgullece que como joven costarricense haya hecho el esfuerzo de haber llevado a las urnas a muchos jóvenes y además haber hecho un debate de altura, de alto nivel. También reconozco el esfuerzo del Partido Liberación Nacional, siendo la segunda fuerza política y la segunda fracción más grande de oposición. Que si hay algo que valora nuestro pueblo y nuestra patria, es la libertad. Y esa libertad no se abandona, no se deja huérfana y tampoco se piensa en nuevas formas de cambiarla. No debemos estar orgullosos nunca de la mezquindad. Los diputados mantendrán sus curules hasta el 30 de abril de este año. Bueno, ahí estábamos viendo más bien las reacciones de algunos de los diputados que dieron hoy en la Asamblea Legislativa con respecto a este proceso electoral, pero vamos a ver ahora sí la información que teníamos preparada sobre cuáles son estos partidos que salen del ámbito legislativo, como sucedió con el Partido Acción Ciudadana hace 4 años. Se trata del Partido Liberal Progresista, liderado por Eli Feinstein, y Nueva República, encabezada por Fabricio Alvarado. Ambos son legisladores, sin embargo, el poco apoyo en las elecciones presidenciales los hará desaparecer del Congreso a partir del próximo 1 de mayo. A pesar de eso, hay que decir que consolida una polarización que hay que gestionar bien para poder hacer más fácil todas las acciones de gobierno que vienen en adelante. Expertos afirman que la desaparición de agrupaciones políticas se volvió común por el apoyo a los partidos de la continuidad. Son subsumidas, por decirlo así, en las curules que el nuevo partido Pueblo Soberano adquiere y que lo convierte en la fuerza con más presencia legislativa, inclusive históricamente solo superada en los últimos tiempos por la alcanzada por Liberación Nacional en 1982 con 33 curules en aquella oportunidad. La comunicación entre bancadas también será clave para un buen funcionamiento en Cuesta de Moras. No nos ha ido bien en las elecciones, en los resultados electorales, pero no hemos perdido nada hoy. El partido va a seguir existiendo, el partido va a seguir proponiendo, el partido va a seguir adelante, nos vamos a reconfigurar, vamos a hacer lo que sea necesario para volver. Según los últimos datos del Tribunal Supremo de Elecciones, el Congreso estará conformado por 5 bloques políticos. Se trata de Pueblo Soberano, Liberación Nacional, el Frente Amplio, Coalición Agenda Ciudadana y la Unidad Social Cristiana. Estos últimos 2 solo con un legislador en el plenario. Ahí veíamos cuáles eran esos partidos políticos que ya salen de la Asamblea Legislativa, pero también hay uno más que agregar, Katia, que sería el Partido Progreso Social, que también estaría saliendo. ¿Y cuál es el impacto, además, que tiene dejar de estar presente en el panorama legislativo para un partido político? Bueno, esto lo sufrió el PAC en la elección pasada. También Restauración Nacional, que se queda sin representación. Recordemos que Restauración queda electo con 14 diputados y diputadas ante la Asamblea Legislativa y tienen una separación que fundan el bloque Nueva República. ¿Y cuál es el impacto? Gabriela, aquí es importante señalar que la política pública que se viene construyendo en la Asamblea Legislativa es a mediano y largo plazo, y el proceso que tienen los partidos políticos en la construcción para darle esa viabilidad viene a ser en el proceso del análisis en comisión y luego el análisis y la discusión en el plenario. Estos proyectos que presentaron estos actuales fracciones legislativas podrían, ¿verdad? Si de aquí al 30 de abril no llegan a una aprobación, se podrían morir en el proceso legislativo y quedar ahí rezagados en la corriente legislativa sin que se llegue a aprobar o a improbar. Entonces, viene a ser un trabajo importante que además
viene a ser ideológico. Llama la atención que desde 1998 sí teníamos una representación de la corriente liberal en la Asamblea Legislativa, y para la próxima elección esta corriente ya no tiene representación, que actualmente estaba dirigida por el PLP. Es que ahí lo veíamos que decía también don Eli Feinsack, ¿verdad? Que va a reconfigurarse, que el partido seguirá proponiendo. Sin embargo, él tuvo una situación además de que sus diputados, ¿verdad? Lo dejaron, salieron. El partido también sufrió en este proceso legislativo, lo que le permitirá pues probablemente hacer esa reconfiguración que él tiene en mente. Pero me viene en este momento el caso del partido Frente Amplio, que estamos viendo hoy cómo resurge además con una gran fuerza. Eso también pueden utilizarlo los partidos para reconfigurarse, como usted bien lo decía. Don Sergio, ¿cuál es su opinión al respecto? De la Asamblea con lo que es la vida de los partidos que forman parte de ella, y de un momento a otro ya no son integrantes activos, ya no son protagonistas. Bueno, los partidos, lógicamente, por la debilidad que han venido acusando en los últimos tiempos, literalmente existen como formar parte de la Asamblea Legislativa. En algún grado, en muy menor medida, si tienen alguna representación en el ámbito municipal, pero fundamentalmente para ser actores que puedan tener presencia en la dinámica política nacional, tienen que tener presencia en la Asamblea. Cuando usted ve la vida de los partidos, fue electoral. Entonces, de hecho, ustedes, los periodistas, ¿verdad?, hablan de partido cuando es la fracción específica del partido X la que está, no sé, dando declaraciones o mostrando algún tipo de mensaje desde la plataforma que es, reitero, la Asamblea Legislativa. Entonces, obviamente eso los invisibiliza. Ya lo decía Katia, el PAC, por ejemplo, pasó 4 años totalmente invisibilizado y no pudo inclusive tener un espacio desde donde sacudirse de las distintas críticas que otras fuerzas políticas le hacían, digamos, a sus 2 gobiernos consecutivos. Pero además está el tema de que, dependiendo del resultado electoral, y esto sí habrá que esperar hasta el final, que obtengan estas agrupaciones que hoy estaban en la Asamblea y ya no vayan a estar más, perfectamente podrían estar en una situación bastante comprometida en lo que respecta inclusive a su permanencia, a su supervivencia como agrupación política. Tanto porque no accedan a la financiación política, a la financiación pública, ya la llamada deuda política, o porque habrá que verlo hasta que ya esté la totalidad de juntas escrutadas, no logran el mínimo de votación requerida para que no se pierda la personería jurídica y tengan que reiniciar de cero un proceso de querer volver, digamos, a la escena pública. Entonces, hemos visto partidos que tuvieron protagonismos efímeros, pero protagonismos en la Asamblea Legislativa que hoy ya desaparecieron. Además de los que ya mencionaba Katia, yo agregaría, por ejemplo, al partido Accesibilidad Sin Exclusión, que llegó a tener 3 bancadas, 2 de ellas era don Oscar López, su fundador. El partido Renovación Costarricense, del que salió justamente el que hoy es diputado electo por Pueblo Soberano, don Gonzalo Ramírez, e inclusive un caso, digamos, paradigmático de este siglo, el movimiento libertario, que, como bien decía Katia, desde el año 98 comenzó a hacerse presente y a tener, digamos, entonces a través suyo el liberalismo presencia sostenida en la Asamblea Legislativa, y hoy ni siquiera estos 3 partidos últimos que mencioné, no, los 4 que mencioné en realidad, ni siquiera participaron en el proceso electoral. Vamos a hacer una breve pausa al ser las 9:56 y ya regresamos con más al cierre de esta mesa de análisis. Gracias por continuar informándose con nosotros, y hacíamos a lo largo de esta mesa de análisis una revisión de los datos más recientes, Asamblea Legislativa, lo que ha sido estos primeros datos que nos deja la jornada electoral, y nos quedan ya un par de minutos para despedirnos, pero quisiera poder tener un mensaje final de los analistas que nos acompañan el día de hoy, doña Katia Benavides y también don Sergio Araya, porque falta mucho en este proceso, estamos apenas iniciando esta transición, y quería pedirles a ustedes además un mensaje final para lo que nos resta, y
sobre todo del panorama de transición, específicamente que hoy nos daban algunas señales de cómo quiere hacer esta transferencia entre el presidente actual y la presidenta electa. Katia, iniciamos con usted. Bueno, mi mensaje para cerrar la noche de hoy, luego de una jornada democrática hermosa que vivimos el fin de semana, es que nos unamos por el bien del país, trabajemos juntos para poder construir esta Costa Rica que queremos, para poder plantear cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestros intereses como sociedad. Enemistándonos por el tema político, no ganamos nada. Definitivamente. Don Sergio, su mensaje final. Sí, al final el país es uno solo, indistintamente de que haya estado mostrando signos de polarización importantes y de fragmentación. Creo que el gran desafío es volver a esa cohesión social que nos distinguió por tantas décadas, que no significa que todos pensemos igual, pero que significa que las diferencias las sepamos manejar en un ambiente de armonía, de civismo, de respeto, y creo pues que obviamente son las autoridades públicas las llamadas a marcar la pauta en esa dirección. Así que esperamos pues que estas nuevas autoridades den ese paso y sirvan de referencia a una sociedad que necesita realmente reencontrarse con sus orígenes y que fue lo que nos distinguió a lo largo de más de ya 200 años de vida independiente en muy buenos tramos de esa historia republicana. Muchas gracias a ambos por habernos acompañado en esta mesa de análisis y aquí finalizamos nuestra edición. Vamos a estar muy pendientes los próximos días de todo lo que falta por vivir en esta fiesta electoral que todavía estamos celebrando. Muy buenas noches.